súper exitosa. Muchas gracias, Rosario. Están ahora en nuestros estudios la doctora Adela Muñoz, ex procuradora, y el doctor Carlos Caro, abogado, Carlos Torres Caro, perdón, abogado, para conversar sobre este tema desde la perspectiva estrictamente legal. ¿Ha sido, desde el punto de vista suyo, Delia, correcto lo que ha hecho Richard Concepción Carhuancho el día de hoy? ¿Está ajustado a derecho, como dicen ustedes? Buenos días. El derecho no es cualquier cosa. El derecho es completamente diferente de una investigación periodista, de una narrativa. El derecho tiene sustentos, tiene formas, tiene requisitos y tiene mecanismos de actuación. Para cada figura que tenemos, nuestras normas legales tienen recogidas en los códigos formas y disposiciones que tú tienes que respetar. Dicho esto, ¿por qué? Porque acá se están mezclando etapas, se están mezclando conceptos y se están mezclando actuaciones de carácter judicial. La prisión preventiva, ¿qué cosa es? Es una medida cautelar de carácter absolutamente excepcional que debe aplicarse únicamente en aquellos casos donde la persona, o sea, el individuo que va a ser juzgado puede o contaminar el proceso con obstrucción procesal o puede irse del país porque no tiene arraigo. Es decir, de que es una situación que se utiliza para poder investigar y juzgar a esa persona. Aún no hay juicio, aún no hay fondo. Y claro, ayer... por eso que lo que necesita no son pruebas, sino indicios razonables. Primero, que el delito se cometió. Segundo, que tú estuviste implicado en el delito. No que se cometió, que el delito se habría cometido. Se habría cometido, que tú habrías participado en la comisión de ese delito. En tercer lugar, que la pena que recibirías en el caso de ser encontrado culpable supere los 4 años, o sea, que irías a la cárcel. Pero además, que tu permanencia en libertad pueda ser un peligro para la investigación, o porque te fugues o porque interfieras en el proceso. Así es. Déjame terminar antes que le des el uso de la palabra. El uso de la prisión preventiva en América Latina es uno de los temas más graves que tenemos. En el Perú representa en la actualidad 40% de gente que está en la cárcel con prisión preventiva. En Colombia ha bajado sustancialmente a un 30-35% y en Chile se ha incrementado hasta un 60%. Es decir, de que estamos en una realidad en la que los sistemas judiciales no se dan abasto y optan por aplicar medidas restrictivas de prisión sin una mayor lógica. Claro, que terminas preso sin haya sido... Claro, y que en algunos casos han pasado años. Ha habido casos emblemáticos. El general Rivero era, ¿no es cierto?, que estuvo preso, ¿cuánto? Como 12, 14 años sin sentencia, ¿no? Mira, así es, efectivamente. Y yo solamente los invito a que lean el informe sobre el uso de la prisión preventiva en las Américas. Está en la web. O sea, cuando hablamos de estas cosas hay que separarnos, pero, ¿no? Delia, pero aterricémoslo a este caso concreto. Ya, al caso concreto, yo escuché ayer al juez que hablaba mucho de fondo y hablaba mucho de contundencia de pruebas. Entonces, mi pregunta es, si hay tanta prueba, si hay tanta contundencia, ¿por qué no hay acusación? ¿Por qué no hay inicio del juicio oral? ¿Por qué nos estamos conformando con una medida cautelar? Esa era para mí la gran duda, ¿no? Nicolás, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, doctor. Yo creo que efectivamente lo que ha ocurrido en el decurso de esta audiencia que hemos visto es el fiel y escrupuloso cumplimiento de parte de un juez que, equivocado o no, es un juez que parte de la perspectiva de que el reproche penal debe llegar al destinatario y que utiliza de alguna manera la prisión preventiva cuando en su criterio hay los elementos que lo consideren como tú los has mencionado. Entonces, en ese caso, él exige esa prisión preventiva. Entonces, lo que hemos visto en esta audiencia es el cumplimiento de lo que el Tribunal Constitucional ha establecido como los altos estándares para efectos de la prisión preventiva. En mi opinión, este desarrollo de la audiencia es lo que debería de ser. Es decir, cuando hay múltiples personas que están en esta situación, debe hacerse como se ha hecho. Defino tu situación, hablo sobre todos los cargos, los descargos, hablo sobre los elementos, etcétera, y luego me pronuncio sobre si te corresponde o no, y así seguidamente como ha venido haciéndolo. Entonces yo sí creo que él ha tomado en consideración
todos los elementos. Hay que entender en este caso lo que significa el proceso penal, ¿no? Esta es una etapa en la cual se está definiendo, si bien es cierto, no la responsabilidad de la persona, se está definiendo si esta persona va a ser un problema a la hora que yo lleve a cabo el proceso. Entonces, él ha hecho un análisis exhaustivo, punto por punto, para ver si esta persona sería o no un problema. Y ha determinado efectivamente que sí es un problema. Entonces, podremos estar en contra. ¿Te parece razonable y te parece coherente lo que ha hecho ayer Richard Concepción Carhuancho? Mira, yo parto de la misma lógica que el Tribunal Constitucional ha partido. Es decir, vamos a elevar los estándares. Muy bien, se han elevado los estándares, se ha establecido los criterios y el juez Carhuancho se ha tomado demasiado tiempo. Lo normal sería que les haya permitido 30 minutos como máximo hablar, que es lo que ocurre normalmente en cualquier audiencia. Cuando hay una audiencia no te dejan hablar 6 horas, eso sería imposible. De manera que él ha querido, se ha excedido en los criterios que el Tribunal Constitucional ha establecido. Y esto lo ha hecho ¿para qué? Para que quede claro que está actuando de una manera imparcial. Por eso cuando se dice que no, que es un juez parcializado, que este es un tema político, yo creo que ahí se están equivocando. Claro, el centro además de la discusión, finalmente, y te planteo el tema de Delia, es el peligro procesal, ¿no es cierto? Es decir, que las personas que están siendo imputadas, investigadas, puedan utilizar su permanencia en libertad para interferir sobre el proceso. Entonces, eso es lo que termina de perder razonabilidad en relación a los otros casos. O sea, yo he insistido un montón sobre Graña y ya piensan que es una obsesión personal mía, pero no. O sea, según la declaración de Odebrecht, ¿qué es lo que origina el caso de Keiko Fujimori? Porque también se origina en que Odebrecht dice, yo le di $1 millón, ¿no es cierto? En el caso de Graña, Odebrecht dice, era mi socio, juntos decidíamos las obras, juntos pagábamos las comisiones. Entonces, y el señor no tiene ninguna restricción. O sea, el señor puede desprenderse de su patrimonio, el señor puede salir del país, el señor puede presionar a sus empleados para que hagan declaraciones para proteger su contabilidad de cualquier, ¿no es cierto?, intromisión del Ministerio Público. Es decir, no tiene lógica el comportamiento de la justicia. Bueno, vayamos avanzando y en esta polémica que nos permite el derecho. En primer lugar, yo no creo eso de que los jueces están politizados y parcializados. El juez Concepción tiene una trayectoria, es lo que se conoce por los colegas penalistas como un juez canero, es un juez de investigación preliminar, y el fiscal es un fiscal también de carrera, o sea, de que pongámosle allí las cosas. El doctor Torres dice de que el juez ha aplicado estrictamente las reglas del Tribunal Constitucional. Y yo le pediría que cuáles son las reglas, porque según la última gran sentencia que hubo en el habeas corpus de los señores Humala y Heredia, el Tribunal Constitucional dice que siguiendo lo que han reportado a las instancias internacionales, la última ratio en un proceso debe ser la prisión preventiva, y que para que tú adoptes una prisión preventiva tienes que fundamentarla, tienes que establecer cuáles son las razones y da una serie de exigencias. Y lo que dijo ayer el juez Concepción, porque yo lo escuché, estaba trabajando como todo el mundo siguiendo el proceso, dijo, yo no aplico los criterios del Tribunal Constitucional porque entonces nunca podría poner una prisión preventiva. Yo me quedo con el voto singular de la Tribuna Ledesma, que iba para aquí, para allá. Un voto singular es eso, es un voto singular. El que armó forma, sentencia es el mayoritario. Entonces, el juez se aparta de lo que ha sido la última jurisprudencia importante del TC y mantiene una visión de aplicar la prisión preventiva a su estilo. Eso a mí me parece peligrosísimo. En el Perú hace años que tenemos lo que tú mencionabas, la ley de grilletes. Ponle su grillete que esté para aquí, pero 3 años. En una investigación que ya tiene 3 años, 3 años para que te investiguen, si el caso está tan armado, ponle 3 meses, ponle 4 meses y presiona al fiscal para que presente la acusación, ¿no? Yo quisiera que fuéramos a la pausa y que Carlos Torres Caro nos responda sobre eso, porque me parece una interrogante absolutamente razonable. Cuando uno ha escuchado todo lo que hemos escuchado todos los últimos días, ¿no es cierto? Y sobre todo ayer, en la extensa lectura de su resolución,
la resolución de Richard Concepción Carguancho, la pregunta que uno se hace es, ¿y por qué no los denuncian de una vez? Eso es lo que y yo se pide digo. una pena para ellos, ¿no es y cierto? comienzan el juicio oral. Esa pregunta se la dejamos a Carlos Torres Caro para después de la pausa comercial. Regresamos. Ya regresamos con Nicolás Lúcar en Exitosa. Una radio que nace en lo profundo de la patria. Exitosa. Nuestra señal se escucha en más de 65 ciudades y en Lima en los 95.5. Exitosa. Una marca que lleva el... Con Delia Muñoz, ex procurador, y Carlos Torres Caro, abogado. Lo que nos dice Delia Muñoz, y es una interrogante que le hemos transmitido a Carlos Torres Caro, es por qué, si en la sustentación de su resolución el juez Richard Concepción Carguancho da tantos elementos, ¿no es cierto?, con respecto a esta investigación, ¿por qué no le dice al fiscal, oiga, de una vez denuncie y vamos adelante porque esto ya está maduro para un juicio? Sí, lo que sucede es que yo comprendo y entiendo que las personas puedan no serles difícil de comprender estas cosas. Lo que pasa es que en el derecho penal y el derecho procesal penal tiene sus etapas y sus tiempos. Entonces, en principio, por ejemplo, el tema del Tribunal Constitucional. Aquí la doctora ha mencionado que no se ha cumplido, pero se ha cumplido, porque lo que el Tribunal Constitucional ha señalado es que en principio exista justificación en la resolución, porque el tribunal no se ha metido al tema del fondo en el tema del caso del señor Humala, sino ha establecido no precedentes vinculantes tampoco, es decir, no obliga a los jueces a hacer lo que dice el tribunal. Ha establecido estándares que deben ser contemplados por los jueces de acuerdo a su criterio para la emisión de una prisión preventiva. Entonces, estos estándares, ha dicho, por favor, me lo vas a justificar, pero con una especial justificación, porque obviamente se trata de la última ratio. En segundo lugar, ha dicho, mira, ¿sabes qué? Me vas a... Ahora, con respecto a este punto de la justificación, ¿alguien puede dudar que no ha justificado el señor Carguancho la resolución? Obviamente que está clarísimo. Segundo punto, ha dicho, ¿sabes qué? Ahora estamos en un sistema contradictorio, de manera que me vas a evaluar la contradicción. Ya no solamente te vas a ocupar de lo que dice el fiscal, sino también de lo que dice la parte. Dice la otra parte. Entonces, claro. ¿Alguien puede dudar que el juez Carguancho no ha hecho eso? Obviamente que sí. El juez Concepción. El juez Concepción Carguancho. Su segundo apellido. Sí, pero bueno, me gusta llamarlo Carguancho. Todo el mundo Carguancho. le dice Carguancho, ¿no? Pero, entonces, digamos, tercero. Pero se apellida Concepción Carguancho. Carguancho es más conocido, ¿no? En tercer lugar, el Tribunal Constitucional que ha dicho, vas a referirte a la conducta del procesado. Es decir, vamos a ver si sus antecedentes, si hay una situación que pueda ser posible que este señor pueda efectivamente evitar la justicia. ¿Y qué es lo que ha hecho el juez Carguancho? Ha hecho un análisis profundo del testigo protegido, del colaborador, de todos, y ha concluido, y esto nadie le puede cuestionar desde el punto de vista, porque es su decisión, ha concluido diciendo que efectivamente esta organización tiene los medios, tiene las posibilidades para perturbar la acción de la justicia, y lo ha probado y demostrado señalando una serie de hechos que han ocurrido. Entonces, el último punto, el tribunal también ha dicho que la gravedad del delito no justifica necesariamente una detención, lo cual está bien. Pero en este caso, cumplido todos los elementos, no hay tribunal ni sala, podrán opinar lo contrario a lo que él ha dicho, como es el caso aquí, pero no podrán jamás decir, este señor
hay que sancionarlo disciplinariamente, como ya se lo ha advertido la sala. Si la próxima vez tú no te pronuncias bien, te vamos a sancionar. Es decir, lo que tenemos acá es un juez que debería ser replicado a nivel nacional. Queremos más Carguancho, menos Duberlí, menos Inostroza. Eso es lo que el Perú quiere. Esa sed de reclamo de la gente, de justicia, se ve satisfecha por fin por un juez. Entonces los estándares, Nicolás, los estándares de carácter internacional, en este caso, nosotros no estamos en Finlandia, no estamos en Suecia, no estamos en países donde las posibilidades, donde ni si se cierran las cárceles, estamos en el Perú. Y en el Perú, aquí tiene que haber jueces que satisfagan algo que la nación reclama, sed de justicia. ¿Cómo es posible que ese señor que maneja todos los medios masivos prácticamente de comunicación, ya esté, ¿dónde? En España. ¿Por qué? Porque precisamente no están las autoridades, no son replicadas, no hay domingos, carguanchos, etcétera, que se puedan replicar a nivel nacional. Entonces, lo que tenemos que hacer es fortalecer por lo menos a un juez. Yo he sido magistrado durante varios años y yo sé lo difícil y duro que es la función de magistrado cuando tú te empeñas en querer hacer justicia, no misericordia, que es otra cosa, otro concepto. Entonces, yo veo a un juez corajudo, un juez que da lo mismo que sea el señor Humala o el señor Cameto o el señor Gaña o el señor Keiko Fujimori. Yo lamento, con esto concluyo para que puedas intervenir. Yo lamento que esto le haya ocurrido a la señora Keiko Fujimori, pero creo que ella está cosechando lo que ella ha sembrado, porque lamentablemente ha tenido una actitud de confrontación, ha tenido una actitud que la ha llevado a esta situación. Ha permitido, yo estoy seguro que si hubiera estado Luisa Cuculiza... es una valoración de carácter político, no jurídico, ¿no? Es que estoy entrando ya al tema político. Es que Luisa Cuculiza, por ejemplo, si hubiera estado ahí presente, en la guardia, le hubiera dicho no al dinero ese que está ingresando de manera silenciosa, oscura y de manera irregular. Le hubiera dicho no a ese caso. Entonces, el haber desembarazado a toda esta buena gente, el haber permitido que su padre continúe en prisión, el haber sacado al hermano, una suma de errores, la han llevado a una situación de indefensión, porque hay que decirlo así, de indefensión, de haber hecho cosas en materia jurídica, digamos, eso ya es otro, que concluye. Es otro contexto, bueno, yo soy abogada, otro aspecto, ¿no es cierto? Yo soy abogada, no soy política, opino de política como cualquier persona, pero esencialmente mi raciocinio es jurídico. Yo voy al tema. El Tribunal Constitucional, en el caso más emblemático que hemos tenido, ha dicho en el punto 140, de no mediar el máximo esfuerzo por generar un compromiso introspectivo de la propia independencia judicial, los jueces corren el riesgo de resultar influenciados por juicios paralelos o mediáticos que muchas veces hacen tabla rasa de las mínimas garantías del debido proceso y pretenden que la prisión preventiva sea aplicada como una sentencia anticipada a aquel que, sin mediar un justo proceso, o un sector de la población considera como culpable. Dice, la condición de juez y fiscal exige mantenerse inmune frente a esta expresión. 141. Más allá del juicio mediático y más allá de la gravedad de los cargos, los jueces deben recordar que tienen ante sí a un procesado. Y es interactuar en principio con una persona inocente, porque le protege la presunción de inocencia y que en tanto tal merece el tratamiento que merece esta condición. Usted, el doctor Torres y yo tenemos el derecho de ser llevados a un proceso donde se nos juzgue por las imputaciones penales, porque yo robé, yo asesiné, yo oculté. Mi conducta personal, política, de expresión, de lo que fuere, eso no debe de manchar el proceso. Es como que a usted, Nicolás, lo encuentran en una falta y lo juzguen por las opiniones que usted da en la radio y que alguno considere que sus opiniones son equivocadas y por eso debe usted purgar una prisión. No es así. Y claramente lo dice el tribunal. Ahora, yo lamento que
continuemos en una posición de quedarnos únicamente en el juicio de la señora Fujimori o del señor Humala. El Perú tiene quejas en todos los organismos de supervisión internacional, no porque sea Finlandia, sino porque su sistema de administración de justicia hace agua. Los procesos duran 20 años, duran 17 años, duran 15 años. Tenemos 35.000 personas en la cárcel sin sentencia. Eso es de lo que estamos hablando y eso es de lo que tenemos que mirar. Y hay que, yo creo, hacer planteamientos para que los procesos se liberen, ¿no? Pero ahí te voy a señalar un punto. Es decir, los políticos se preocupan del exceso de uso de la prisión preventiva cuando los afecta a ellos, cuando esto es un drama que han estado viviendo decenas de miles de peruanos durante años y no les importa un comino. Bueno, pero qué bueno que les importe. Que la gente esté pudriendo en la cárcel hasta que te toca, ¿no es cierto? Exactamente, pero qué bueno que ahora te toca y qué bueno de que ahora podemos hablar el tema y deberíamos de hablar de una reforma del sistema de justicia. No podemos seguir con este sistema de justicia. En ese sentido sí tengo que estar en conformidad con ella con respecto a una situación global del sistema de reforma de justicia. Tiene que haber. Pero en el caso específico, hay que conocer un poco en materia de derecho penal para, por ejemplo, saber que este caso se ha procedido de esa manera porque se trata de un tema de una petición de la Fiscalía dentro del marco del procedimiento regular que está establecido en el Código Procesal Penal. Simplemente le está pidiendo a la Fiscalía, señor, yo quiero que esta señora, en atención a todo lo que tengo aquí, permanezca aquí al momento de todo el proceso. Es eso, o sea, ese es el punto. No podemos irnos con que el Perú está siendo acusado por 100.000. Mira, discúlpame que te interrumpa porque no me estás dejando hablar. Déjame terminar. No me estás dejando hablar. Te he dejado bastante hablar. Lo que pasa es que si nosotros nos planteamos el tema de Finlandia o de los organismos internacionales estamos distrayendo a la gente. Acá hay una realidad concreta. Acá hay un juez que se ha fajado por el Perú. Acá hay un juez que hay que decirle, señor juez, esa es la actitud que usted tiene que tener. Que hayan 500 jueces que manden prisión preventiva de manera irregular, eso estamos de acuerdo. Pero estamos hablando aquí de este caso específico donde se ha mantenido los altos estándares de pronunciamiento y esos altos estándares de pronunciamiento también existen para los otros casos. Que yo te he escuchado decir, ¿y por qué estos no están? Claro. No están porque, carambas, hay que traerlos nuevamente. Y bueno, ahora me deja hablar, doctor, un poco. ¿Cómo no? Mire, yo separo lo político de lo jurídico. Yo también. No, me parece que no, doctor, que usted está mezclando las cosas. Pero, Carlos, escuchemos por favor a la doctora. En el plano jurídico, yo hablo con temas jurídicos. Ya cuando se toca el plano político. Perfecto, adelante. Yo sé que eres efusivo, que eres yo soy muy respetuosa de los espacios de las personas cuando hablan, pero ya me siento un poco invadida. Mire, yo ayer he escuchado a un juez que hablaba de fondo y a un fiscal que cuando argumentaba señalaba tener un gran paquete de pruebas. Entonces, nuevamente yo vuelvo a esta pregunta. ¿Por qué no haces una acusación? Tu investigación ya tiene 3 años. ¿Puedo responderle esa pregunta para que... Tu investigación ya tiene 3 años. Entonces, pero es legítima la interrogante. Le respondo. Porque no es el estadio procesal. Porque tiene el fiscal todo el tiempo del mundo. Porque debió de haber hecho su trabajo antes. No es así. Es el problema cuando no se conoce el proceso penal. ¿Acaso todo... Aquí hay... Discúlpeme un ratito. Todo fiscal está obligado... Todo fiscal está obligado a pedir prisión preventiva antes de formular una denuncia. ¿Eso es lo que usted está diciendo? Está dentro del marco no es así, de autorización procesal. Esto no es algo irregular que esté haciendo. Pero la discusión en este caso, pero en este caso concreto hay un tema que está en discusión. Es decir, yo resumí cuáles son los requisitos para una prisión preventiva. Estás haciendo una investigación y tienes indicios razonables de que ingresó dinero de Odebrecht. Así es. Indicios razonables de que se cubrió el ingreso de dinero a través de una serie de personas que aparecen como aportantes cuando no lo son. Que es el tema de fondo, lugar, ¿no? Indicios razonables de que se ha estado ejerciendo presión sobre los testigos, presión sobre los juzgadores a través de la influencia política que tienes en el Parlamento, ¿no es cierto? Conexiones con el Poder Judicial, con
la bendita historia esta de los cuellos blancos. Y, ya. Entonces, con todos esos elementos, la conclusión a la que tienes que llegar ya, el fiscal en realidad debería, y en eso creo que los tres estamos de acuerdo, avanzar más en el siguiente paso y ir a la denuncia. Claro. Pero mientras tanto, cuando tú tienes el riesgo de que la permanencia en libertad de las personas implicadas puedan interferir en el proceso, ahí sí procede la prisión preventiva, ahí sí es razonable. El problema es que esa razonabilidad no existe en la mayoría de los 30 y tantos mil personas que están presas. Estamos de acuerdo. Esos son los pasos procesales que hay que seguir. Entonces no se está vulnerando nada. El hecho que existan, y eso concordamos los tres, que hayan 35.000 personas en problemas o lo que fuera, es diferente a este hecho concreto. Este hecho concreto ya se inició, ya hay las pautas. Ahora lo que hay que exigir es que continúe el tema. Mire, yo Sí, lo que... terminamos con Delia. Yo lo que escuché ayer en la sustentación era fondo. Escuché que se apartaba de los estándares del Tribunal Constitucional y escuché que la conducta procesal la fundamentaba en hechos de terceros, cuando la conducta personal debe ser propia. Por eso de que a mí esta resolución, ejerciendo mi derecho a la sana crítica, que lo reconoce la Constitución, yo la considero muy peligrosa porque vulnera la libertad y la presunción de inocencia. Estamos claros, pero yo creo que hay algo en lo que todos estamos de acuerdo. Estas investigaciones tienen que entrar ya en la fase del juicio y tienen que pedirse penas. Y tienen que por venir el otro todos los lado, demás. todos tienen que ser tratados por igual. Nicolás, Sí. en el caso de Belaún del Ocio, ¿tenemos sentencia? Pero de eso es de lo que está. Eso es lo que estamos hablando. Lo trajeron con show, con Ya, todo, pero está dentro. mira, ahorita vamos a hablar de fútbol con el Tigrillo. Mientras tengamos carguanchos mira, así, ahorita Carlos Alberto Navarro va a hablar de fútbol y seguramente vamos a hablar, como hacemos casi todos los días, de Oviedo. En agosto del año 2015, el fiscal Juan Carrasco planteó el tema de Oviedo y su implicancia y su relación con los guachiturros de Tumán. ¿No es cierto? Que no era solamente la conspiración para apoderarse de una azucarera y todo lo demás y saquearla, sino de estar involucrado incluso en el homicidio de personas que resistían su presencia en la azucarera. Estamos 2018 y el fiscal Juan Carrasco todavía no puede hacer su trabajo. Y no puede hacer su trabajo, ¿por qué? Porque ha habido una interferencia del señor Oviedo a través de los gobiernos, a través del Parlamento, a través del señor César Inostroza y sus amistades. Es decir, si alguien debería estar preso por razones, es decir, si alguien es una amenaza al proceso, por ejemplo, es Oviedo. Es el símbolo de cómo puedes usar tu permanencia en libertad y tu poder que te da estar en la federación, ¿no? Para impedir que la justicia actúe. 3 años sin que el fiscal pueda hacer su chamba. O sea, saboteado sistemáticamente por la acción del señor Oviedo en todas las instancias y en todos los niveles de poder. Hasta el ejército han metido en tu mano. Lamentable. Bueno, Pero en fin, que el yo les sistema agradezco muchísimo haga su estar con trabajo, nosotros. ¿no? Ahora sí, vamos con...